¿Qué vamos a encontrarnos en Aves de Invierno? Bueno, es una historia muy intimista, quizás más intimista que en el primer libro. Es una historia de amor dividida en varios fragmentos. Es la historia de cuatro amores que ha tenido el personaje principal a lo largo de su vida y que en una situación muy particular en la que se encuentra el mundo en ese instante, él se verá confrontado no solo a, a saber estar solo, sino a recordar a esas personas y recordarse a sí mismo con aquellas personas. Entonces es un libro sobre oportunidades perdidas, sobre oportunidades aprovechadas y que las circunstancias no permitieron que se quedara con X o Y persona. Es un libro que habla sobre la soledad en medio de muchas soledades conjuntas. Es un hombre que vive solo en un apartamento pequeño fuera del país, fuera de su ciudad, pero es el lugar donde él quiere estar. Entonces es un libro sobre cómo estar solo no es estar solo realmente, porque el poder del recuerdo y el poder de la memoria nunca nos hace estar solos realmente. ¿Cómo nació esta historia? Bueno, hace muchos años yo había comenzado a escribir un libro sobre un personaje, un hombre que decidía encerrarse en su apartamento, ¿cierto? Decidía renunciar al mundo, decidía renunciar a su misma vocación para simplemente contemplar el mundo desde su ventana. Y yo esa historia la había dejado totalmente de lado. Pasaron los años y cuando llegó el primer confinamiento empecé a desempolvar como cosas que me gustaría retomar y lo que en un momento pensé que sería un libro distópico que quería escribir hace 5 años, se volvió en un libro alarmantemente actual. Entonces dije, bueno, esta idea de un hombre encerrado en su apartamento ya no es simplemente una idea, sino que es una realidad. Y a partir de los recuerdos que he tenido de las personas que han compartido en mi vida, dije, bueno, quiero escribir un libro sobre un tipo encerrado que rememora a aquellas personas que pasaron por su vida y que ahora, por las circunstancias que está viviendo, no puede siquiera abrazar. Hay que desconfiar del abrazo, hay que desconfiar de una mirada y desconfiamos del otro. Entonces, como esta persona que durante toda su vida tuvo la oportunidad de ser abrazado y amado por muchas personas, ahora ni siquiera puede acercarse a ellas por temor. ¿Qué hay de Jorge en los personajes de esta novela? Pues a ver, en el personaje principal lo que más le presté fue, digamos, la experiencia mía con algunas personas que han pasado en mi vida. El personaje de César no es para nada a mí, o sea, la forma de hablar, la forma de actuar, la forma de vestirse, su misma fisonomía no es para nada como soy yo, pero lo que sí le presté fue, digamos, mis experiencias en mis relaciones sentimentales pasadas para construir el conflicto central del personaje y, digamos, las reflexiones que yo estaba teniendo en medio de, pues, de estos encierros colectivos que hemos tenido a lo largo de este año y que son encierros que parecen no acabar y que nos han hecho también encerrarnos a nosotros mismos dentro de nuestros cuerpos, porque como decía anteriormente, tememos tocar otro cuerpo, tememos acercarnos a otro cuerpo. Entonces yo también he desarrollado un gran temor a tocar o acercarme a otras personas. Y eso lo fui prestando para las reflexiones del personaje, pero aparte de eso, digamos, es un personaje muy independiente de quien yo soy. ¿Qué significa para ti escribir? Yo cuando escribí mi primer libro, yo contesté que escribir era como una catarsis por el momento que estaba viviendo. Ahora escribir se convierte como en una forma de encontrarme a mí mismo, como de responderme muchas preguntas que durante mucho tiempo estuvieron como engavetadas en la memoria y que con el paso del tiempo han resurgido y han hecho mella al punto de estarme cuestionando constantemente no solo mi rol como persona, como escritor, como profesor, como pareja, ¿cierto? Entonces en la escritura he encontrado las respuestas que durante 36 años había estado intentando encontrar en mil y un distracciones y que ahora la escritura en cierta forma me ha dado no todas las respuestas, pero sí quizás el camino a seguir para llegar a ellas. La novela habla de una crisis mundial. ¿Es sobre la crisis actual del COVID-19? No. No, es decir, en el libro yo no le doy nombre
a la enfermedad o a lo que está sucediendo. Yo simplemente digo que hay un encierro global, que hay una situación sanitaria que está ocurriendo. No le doy nombre, no le digo que es COVID, no digo que es coronavirus, puede ser cualquier enfermedad. Puede ser la gripe española, puede ser el ébola, puede ser cualquier tipo de enfermedad. Porque en el libro la enfermedad principal que sufren los personajes es encerrarse dentro de sí mismos. No es ni siquiera una enfermedad que viene, digamos que viene a afectarlos a ellos físicamente, sino que los afecta psicológicamente, que los afecta como personas, que los afecta a ellos mismos como seres sociables, como seres que pueden compartir en sociedad. Entonces la enfermedad del libro, más que una enfermedad física, es la enfermedad de la nostalgia, la enfermedad del olvido de las personas que con el tiempo pasaron por nuestras vidas y que solo en un momento de gran crisis pues surgen de nuevo en nuestros recuerdos y en nuestra memoria. En la novela se habla del sur y del norte. Nunca se menciona el nombre de una ciudad específica. ¿Por qué? Porque no quería darle una posición geográfica donde las personas dijeran, ah, no, es que esta historia pasa en Bogotá, o esta historia pasa en Medellín, o esta historia pasa en París, entonces es la historia que le pasa a un tipo en tal ciudad. No, yo creo que lo que estamos viviendo actualmente es, nos hemos convertido en una gran ciudad, una gran metrópolis. El mundo se ha convertido en una gran metrópoli de calles vacías, de gente encerrada, de coches estacionados en la calle, de personas que antes disfrutaban con salir a un bar, como he hablado con algunos amigos, y ahora les da simplemente igual salir o no salir a tomarse una cerveza, como hay otros que están desesperados por salir. Entonces nos hemos convertido en una gran metrópolis de ansiedades, ¿cierto? La ansiedad de querer salir o la ansiedad de no salir, la ansiedad de querer conocer a alguien o la ansiedad de darnos cuenta que quizás con alguien no estábamos bien. Entonces yo, digamos, simplemente me refiero a lugares geográficos como el sur y el norte y el este o el oeste para significar que es un mismo planeta, es un mismo lugar. Y era simplemente para delimitar los desplazamientos del personaje dentro de ese mundo, pero que a la larga lo que quiero dar a entender es que no importa si usted vive en una ciudad, si usted vive en un pueblo, en una vereda, el encierro que hemos vivido y el encierro en el que estamos nos hace una metrópoli global. César, el protagonista, es artista plástico y pinta. ¿Hay algo de ese artista en Jorge o cómo hiciste para construir el personaje con tanto detalle? Digamos que yo no, o sea, a mí me gusta dibujar, pero no sé pintar. O sea, nunca me he parado frente a un lienzo a pintar un cuadro o algo así. Entonces siempre fue como una frustración no, digamos, no haber explorado digamos, esta rama del arte. Digamos, siempre exploré el dibujo, me gusta mucho el cine, me gusta obviamente la escritura, pero digamos que la pintura ha sido una rama del arte que nunca he explorado. Dije, bueno, vamos a intentar abordarla dentro de esa novela, haciendo que que el protagonista sea un pintor. Y me interesaba que fuera un artista plástico, porque una de las cosas que más digamos, reflexionado en toda esta crisis es el poder de la mirada. O sea, cómo nos miramos nosotros a nosotros, o sea, cómo nos miramos a nosotros mismos actualmente a diferencia de hace un año. O sea, hace un año éramos unas personas totalmente diferentes a las que somos ahorita. Entonces, cómo nos estamos mirando a nosotros desde la distancia del pasado y desde la distancia misma del presente. Cómo estamos viendo nosotros a las otras personas, a nuestros vecinos, a la gente en el supermercado. Entonces el artista plástico, como digamos como todo artista, su punto de partida siempre es la mirada y la reflexión a partir de la mirada. Y por ello quería que César fuera un artista plástico que a través de su forma de ver este momento particular de la historia que está viviendo, puedo plasmarlo en una pintura que le causa una enorme frustración al mismo tiempo. Y como un artista cuando está pintando un cuadro, cuando está escribiendo un libro, llega un momento en el que tienes dos caminos. O quieres salir ya de eso, quieres salir ya del cuadro, quieres salir ya del libro, de dejarlo lo más pronto posible, o te das cuenta que no eres capaz de terminarlo y que te vuelves dependiente a querer seguir trabajando esa obra. Entonces por eso quería hacer que César fuera un artista plástico. ¿Aves de invierno se conecta de alguna forma con una casa en el abismo? Tiene un guiño,
O sea, los dos libros que he escrito hasta ahora pertenecen a un mismo mundo, si lo podemos decir, a un mismo universo, pero digamos no están conectados totalmente, pero sí hay guiños. En Aves de Invierno hay un guiño muy claro a Una casa en el abismo, pero eso no hace que las personas tengan que leer Una casa en el abismo para comprender Aves de Invierno. Son dos libros totalmente independientes, pero que sí me ha interesado ubicar dentro de un mismo mundo. Y el libro en el que estoy trabajando actualmente, el tercer libro, le hace un guiño tanto a Aves de Invierno como a Una casa en el abismo. Un guiño chiquito, pero para darnos a entender que están conectados, digamos, dentro del mismo universo y dentro del mismo mundo.